Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra lección número 3, la tercera lección de la teología moral fundamental, que todavía pues la estoy trabajando en mi estudio, pero de una manera improvisada, eh, para que ustedes más o menos conozcan un poco mi ambiente. Se los voy a mostrar antes de hacer la oración inicial. ¿Verdad? Esta es mi habitación. Allá afuera tengo el librero que todavía no he podido acomodarme por ahí. Aquí está mi escritorio con mi computadora, ¿verdad? Y este es mi estudio improvisado, pues, para las grabaciones, porque apenas estoy comenzando a hacer grabaciones para YouTube. Entonces, pues, bienvenidos a mi estudio improvisado. Y más adelante pues iré arreglándolo para presentarles pues un estudio más digno de ustedes, más bonito, para que reciban la clase pues como que si están en un aula, ¿verdad? Sería bonito. Bien, pongámonos entonces en las manos del Señor. Vamos a seguir meditando el salmo que mencionamos en la lección anterior, que va a ser nuestra oración, un párrafo de cada vez vamos a irlo meditando, porque el Salmo 118 apropiadísimo para el estudio de la moral fundamental, de la moral católica, ¿verdad? Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo puede un joven llevar una vida honesta, viviendo de acuerdo con tu palabra? Te busco sinceramente, no dejes que me desvíe de tus mandatos. Dentro del corazón guardo tu promesa para no pecar contra ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Continuemos entonces avanzando en nuestro primer documento introductorio, que los que lo quieran tener, pues me los piden. Mis alumnos de la parroquia ya tienen el primer documento. El que lo desee se lo puede enviar por WhatsApp, por su correo electrónico, por lo que ustedes me digan dónde se los envío, se los puedo enviar. Bien, vamos a tratar el tema de la ley moral. La ley moral la dio Jesucristo a los hombres en la nueva ley. ¿Por qué? Porque es la forma perfecta de la ley de Dios. Por eso Jesucristo nos da la ley moral. Y esta nueva ley que nos da Jesucristo, la ley moral, se resume en los famosos mandamientos del amor. ¿Cuál es el mandamiento nuevo del amor que dice Jesucristo? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. En esto se resume, dice Jesucristo, la ley y los profetas. Bien, la ley moral, o lo que es lo mismo, la ley de Dios, siendo una obra divina, la ley moral es una obra divina, entonces esa ley nos prescribe a nosotros los hombres caminos y normas de conducta
que llevan a la bienaventuranza prometida, o sea, que nos llevan a la salvación. Son caminos y normas que nos llevan a la bienaventuranza, a la salvación, esa salvación prometida. También prohibiéndonos los caminos que nos desvían de Dios. Podemos entender entonces esta ley de Dios en dos sentidos, una ley positiva y una ley negativa. ¿En qué sentido? Positiva en la afirmación, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano. Ese no tomar, la palabra no, ya es una negación. Entonces, en ese sentido, pues, santificar la fiesta, honrar a padre y madre, todo eso son mandatos positivos, pero los negativos son en el sentido de decir que no. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentira, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no matar, ya lo dije, no realizar pensamientos y deseos impuros, no cometer actos impuros, no desear todas las cosas del prójimo. Esos son los mandatos negativos, los no, ¿verdad? Y los sí, pues son los aspectos positivos de la ley de Dios. Bien, entonces, la ley moral es percibida por el hombre debido a su conciencia moral, debido también a su razón, a su capacidad de raciocinio. Esta ley está instituida por la ley natural, por la ley antigua y por la nueva ley. Esta ley moral entonces está constituida de tres maneras, por tres formas en las que nos ha manifestado su disposición Dios. La ley natural, la ley antigua y la nueva ley. La ley natural, hablemos un poco de la ley natural. La ley natural está escrita por el Creador en el corazón de cada ser humano. Óigase bien, la ley natural está escrita por el Creador en el alma del ser humano, en el corazón del ser humano, dice la Sagrada Escritura. El corazón del ser humano, entendiéndolo como aquella intimidad profunda del alma y del corazón del hombre donde Dios habla. Segundo, está la ley moral. La ley de Dios está constituida por la antigua ley, aquella antigua ley revelada en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos de Moisés, para ser más específico, y también está constituida la ley de Dios por la nueva ley. Esa nueva ley revelada en el Nuevo Testamento por Jesucristo mismo. Entonces, la ley natural, hablando de la ley natural, siendo una ley universal e inmutable, esto quiere decir que la ley natural es para todos los hombres que vienen a este mundo y es inmutable, quiere decir que no cambia. No cambia, entonces tenemos que ajustarnos a ella. ¿Por qué? Porque esta ley natural, universal e inmutable manifiesta el sentido moral originario que permite al hombre discernir por la razón, por su cabecita, discernir el bien y el mal. Como todos los hombres, entonces, fieles o infieles, todos los hombres del mundo entero, todos los seres humanos perciben la ley natural, ella es de cumplimiento obligatorio. Es una cuestión que arrastra muchas consecuencias. Vamos a ver algunas. Entonces, esta ley natural, porque es para todos los hombres, es inmutable, es universal, obliga a todos los hombres a hacer el bien y evitar el mal. Así de sencillo.
Pero esa ley natural no siempre es comprendida debido al pecado. Recuerden que hay seres humanos que no están dentro de la Iglesia Católica, no participan del sacramento de la confesión. Entonces muchos de los seres humanos se mantienen en pecado, que no han sido perdonados nunca. Entonces por eso la ley natural no siempre es totalmente comprendida por el hombre y la mujer a consecuencia del pecado. Por eso puede haber una evolución hacia una mejor comprensión de la ley, hacia una mejor interpretación de esta ley natural. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros podemos progresar en el conocimiento de la ley natural, en la comprensión y en la interpretación a nivel de familia humana, pero también a nivel personal nosotros podemos avanzar, crecer en la medida que salgamos de la ignorancia, pues, ¿verdad? Porque dice San Agustín una frase a este propósito muy interesante. Dice que Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no conseguían leer en sus corazones. Entonces, dice San Agustín que por eso Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas de la ley, porque todavía los seres humanos no habían comprendido que esa ley estaba dentro de su alma. Y lo dice varias veces la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Yo he grabado mis decretos en su mente y en su corazón para que los compartan con sus hijos, lo compartan de mañana, de noche, levantados, acostados, para que se los transmitan estas normas a sus hijos de generación en generación. Entonces, en ese sentido, pues, la ley natural, para terminar de definirla, la ley natural es universal, es para todos los hombres que vienen a este mundo y es totalmente, como les dijera yo, debe ser comprensible, debe ser inmutable, que no cambia. Fíjense ustedes que la iglesia nunca ha cambiado un mandamiento de la ley de Dios porque fueron instituidos por Dios y ratificados por Jesucristo, y las cosas que dice Jesucristo no se cambian. Así lo definió Jesucristo cuando dice y le preguntan cómo puede ser eso de que Moisés, por ejemplo, permitió que el hombre abandonara a su mujer. Pero le dice Jesucristo a los discípulos, al comienzo no era así. Moisés aprobó el divorcio del hombre y de la mujer porque ustedes eran de cabeza dura, porque dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, en ese mismo sentido, tenemos que aplicarlo a toda la ley de Dios, la ley natural, la antigua ley, la nueva ley, la ley positiva, todo lo que es la ley moral, debe estar entonces bien clara y bien entendida porque la iglesia nunca la ha cambiado. De ahí surgen algunas preguntas. Nosotros nos podemos preguntar, entonces, los que conocemos la ley de Dios, quiere decir que somos los que nos podemos salvar y los que no la conocen no nos podemos salvar. La ley de Dios positiva que está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ciertamente el mundo no la conoce, pero la ley natural, todo hombre que viene a este mundo la conoce. Es una ley que te obliga a hacer el bien y a evitar el mal. Entonces, otra pregunta puede surgir. Entonces, los que no están dentro de la iglesia no se salvarán. Una buena pregunta, ¿verdad? Que ya hemos respondido algunas veces en nuestras clases. De que, por supuesto, que la Iglesia Católica es el sacramento universal
de salvación para toda la humanidad. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero este axioma lo explica de una manera hermosísima Santo Tomás de Aquino cuando dice: ciertamente fuera de la iglesia no hay salvación, mas sin embargo Dios puede salvar a algunos hombres que no son de la iglesia católica por caminos que solo él conoce. Y lo dice el Concilio Vaticano II también, de que Dios ciertamente no tiene atadas sus manos y su misericordia a unas leyes, ¿verdad?, de la iglesia. Él puede salvar como él quiera y como solo él sabe hacerlo. Entonces dice también Santo Tomás de Aquino que en las otras religiones, en las otras culturas donde no se conoce a Cristo, ciertamente también existen hombres y mujeres de buena voluntad. Esto significa que estos hombres y mujeres de buena voluntad son dóciles a esa ley natural, porque obedecen a la voz de su conciencia, y al obedecer la voz de su conciencia están obedeciendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Y por lo que el Espíritu Santo es el alma increada de la iglesia, por lo tanto, estas personas movidas por el Espíritu Santo que no son de la iglesia católica, sin embargo, ellos, aunque no lo sepan, porque son inspirados por el mismo Espíritu que fundó nuestra iglesia, por lo tanto, ellos se salvan. Y se salvan perteneciendo a la iglesia, aunque no lo sepan, porque el Espíritu que los guía a ellos es el Espíritu de Jesucristo que está dirigiendo la iglesia católica. Por lo tanto, nadie se salva fuera de la iglesia católica. Los que se salvan de otras religiones y de otras culturas es porque son atraídos por el Espíritu a la misma conciencia de la ley natural, evitar el mal y buscar siempre cómo hacer el bien. Muy bien. Dado así, entonces, por lo tanto, el origen de la antigua ley, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en las tablas allá en el monte Sinaí, es que es la primera etapa entonces de esa ley revelada por Dios. Podríamos entonces distinguir la ley moral, la ley de Dios, en varias etapas. Entonces, una primera etapa, dice la iglesia, que está contenida en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo y del Levítico, que hablan pues de, es la primera etapa en esa pedagogía divina en la que Dios quiere revelar su ley, quiere revelar su voluntad para que todos los hombres del mundo entero cumplan sus mandatos. Recuerden pues lo que le dijo al joven rico, ¿verdad?, en el texto que leímos en la clase anterior. Si quieres conseguir la vida eterna, cumple los mandamientos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos en estas etapas de la revelación divina y en la misma pedagogía divina en la que quiere ir preparando al ser humano para el cumplimiento de su ley, la primera etapa entonces es la antigua ley, la antigua alianza, los 10 mandamientos. Esto está resumido, los 10 mandamientos, está resumido, esta ley en los 10 mandamientos. Está resumida en 10 puntos, en 10 normas. Es un resumen. Porque si nosotros nos ponemos a explicar cada uno de los 10 mandamientos, cada uno de ellos te guían por un sinnúmero de normas que debemos de cumplir. Por ejemplo, el 5.º mandamiento, no matar. No matar así de simple, no, porque el mismo Jesucristo que llevó a plenitud la antigua ley, da una explicación, dice, si uno le niega
él habla, le niega el cariño, o ya pensaste mal de tu hermano, de tu prójimo, ya sos reo de llevarte al juez, porque has deseado un mal para tu prójimo. También tenemos que, en el no matar, tenemos que ver la norma del aborto, por ejemplo. Nosotros no podemos realizar y consentir aborto porque atenta contra el quinto mandamiento. La eutanasia, el crimen, el asesinato, el negar, incluso, fíjense ustedes, el negar un plato de comida atenta contra la vida del prójimo, contra la vida de tu hermano. Un gran ejemplo pone la Sagrada Escritura en el pasaje del samaritano, el buen samaritano que rescata a un herido del camino, que ni siquiera el sacerdote ni el levita se detuvieron a asistirlo. Sin embargo, un samaritano, la parábola del buen samaritano, que es aquel que atiende la necesidad del hermano. Entonces, cuando nosotros no atendemos la necesidad del que sufre, del que tiene hambre, del que tiene sed, nosotros estamos atentando contra su vida. Entonces, todo eso entra dentro del quinto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, como si ustedes se fijan, esto significa que este resumen de la ley de Dios contenida en los 10 mandamientos es amplísimo. Podríamos llevar 2 años de clase para explicar cada uno de los mandamientos de la ley de Dios en 2 años y todavía no terminamos de explicarlo porque es amplísimo. Yo les recomiendo el libro de la teología moral para seglares. Se la voy a enviar a mis alumnos. Teología moral para seglares del padre Antonio Rollo Marín. Un sacerdote del orden de los predicadores español que se explaya en esta ley moral, en esta teología moral para seglares, de los 10 mandamientos y de los 7 sacramentos. Por eso yo les decía también que esta clase no es solo para 20 clases. Esto es amplísimo. Vamos a ver si logramos hacerlo en todo el año. Vamos a ver si nos da tiempo y si no se cansan ustedes. Muy bien, entonces, la primera etapa, decíamos, de esa ley de Dios, de esa ley moral, está contenida entonces en la antigua ley revelada. La primera etapa de la revelación son los 10 mandamientos, la antigua ley. Resumida, pues, en los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos expresan muchísimas verdades que son de una manera natural, accesible a la razón de todos los seres humanos. Todos la podemos comprender. Los mandamientos de la ley de Dios, todos lo podemos comprender. Está accesible porque no es nada ni con palabras rebuscadas ni con palabras divinas, sino que están hechas con palabras humanas. Y coloca esta primera revelación, esta primera etapa de la revelación de la ley de Dios, también entonces coloca la base de la vocación del hombre, la vocación cristiana del hombre. También prohíbe lo que es contrario al amor de Dios y al prójimo y prescribe lo que es de esencia. Lo que es de la esencia de la ley de Dios son los 10 mandamientos. Es la esencia, es el resumen. Ahí está contenido todo. Todo está contenido. 3 mandamientos para con Dios y 7 mandamientos para con el prójimo. Por eso Jesucristo la llamó la nueva ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por su parte, también la antigua ley, los 10 mandamientos, siendo todavía imperfecta, porque fue Jesucristo el que la llevó a la perfección y a la plenitud, esa antigua ley prepara y dispone a la conversión.
debería preparar y disponernos a todos para la conversión. Y también nos debería de preparar a la aceptación del Evangelio. Si nosotros aceptamos los 10 mandamientos, eso nos prepara para aceptar el mensaje nuevo que trae Jesucristo en el Evangelio. Ahora bien, de la nueva ley, la ley que nos trajo Jesucristo, que es la perfección y el cumplimiento de la antigua ley, pero que no la sustituye, más bien la lleva a su perfección, a la ley antigua, la ley natural. Esta nueva ley, pues Jesucristo, por eso lo decimos, que la llevó a perfección, la llevó a su pleno cumplimiento. Porque no la sustituye, sino que la completa. Dice Jesucristo, se dijo a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, dice Jesucristo, si tienes algún resentimiento contra tu hermano, sos reo de llevarte a juicio y de pagar por esa culpa, porque no podemos ni siquiera despreciar a nuestros hermanos. En ese sentido, es la perfección a la que lleva la antigua ley y la ley natural, el magisterio, digámosle así, de Cristo, porque Cristo es maestro en doctrinas, por supuesto. Ahora bien, esta nueva ley, o ley evangélica, porque está en el Evangelio, dicha por Jesucristo, esta ley del Evangelio, esta nueva ley se encuentra en toda la vida y en toda la prédica de Jesucristo. También se encuentra esta nueva ley en la catequesis moral de los apóstoles. Acuérdense de la Didaché. La Didaché es el catecismo de los apóstoles, que a través de la Didaché se evangelizó el mundo entero. Entonces, esa catequesis de los apóstoles en el aspecto moral es parte, pues, de la vida y la prédica de Cristo y de la vida y de la prédica también de la catequesis apostólica. Siendo el culmen de esta nueva ley, de la ley evangélica, siendo el culmen, su principal expresión, la bienaventuranza, el sermón del monte, esta ley, el sermón del monte, la nueva ley, la ley del evangelio, ya perfecta y plenamente revelada, se resume en esto que dijimos que dijo Jesucristo, en el mandamiento nuevo del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y es considerada esta nueva ley dada por Cristo evangélica, es considerada por Santo Tomás de Aquino como la propia gracia del Espíritu Santo dada a los creyentes en Cristo. Así de sencillo lo resume Santo Tomás de Aquino. Los 10 mandamientos, por lo tanto, traídos por Moisés o plasmados, digámoslo así, en la Sagrada Escritura por Moisés, gran profeta del Antiguo Testamento, Moisés trae los 10 mandamientos al pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De parte de quién? Ya lo sabemos. Como los 10 mandamientos o el decálogo son la síntesis de toda la ley de Dios, ¿verdad? Y también este decálogo es la base mínima y la base fundamental de toda la moral católica. La Iglesia, por lo tanto, exige a sus fieles el cumplimiento obligatorio de estas reglas, de estos 10 mandamientos, de este decálogo. Es exigido para los católicos cumplir
los 10 mandamientos. El que no cumple uno de los 10 mandamientos ya violó toda la ley y los profetas, lo dice el mismo Jesucristo. Estamos obligados, por lo tanto, a cumplir estas normas, este decálogo, que ya habían sido revelados. Este decálogo ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. Además, según las propias palabras de Jesucristo, es necesario observar estos 10 mandamientos, lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 19, con el tema del joven rico. Es necesario observar los 10 mandamientos para entrar en la vida eterna. Ustedes serán mis amigos, dice Jesucristo, si cumplen lo que yo les mando. Que es la primera, es la base de la exigencia, podemos decirlo así, la exigencia del estudio de la moral cristiana. Cumplir los mandamientos para ser bienaventurados, para ser amigos de Jesucristo. Además, los 10 mandamientos, además de ser necesarios para que el pueblo muestre su pertenencia a Dios, este pueblo de Israel, y para que este pueblo de Israel también responda con gracia a su iniciativa de amor, significa, por lo tanto, que Moisés ha traído de parte de Dios al pueblo de Israel para que este pueblo comprenda el sentido de pertenencia que tiene para con Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios, le dice Dios al pueblo de Israel. Estos mandamientos que enuncian deberes fundamentales para el hombre para con Dios y para con su prójimo, dan a conocer también la voluntad divina y en total pues son 10, ya los conocemos. Pero como parte de la clase mencionémoslo. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás la fiesta. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, según la doctrina católica sobre los 10 mandamientos, estos mandamientos pueden ser resumidos en solo 2, como lo hizo y lo dijo Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.